Todo esto empezó un poquillo porque yo trabajo en Viva, tenía que dar un curso de formación interna y bueno, quería contar un poco qué es lo que hacía, que la gente entendiera a qué dedicaba mi tiempo. Entonces yo empecé a hablar un poco del Deep Learning y tal, y la gente, el grupo de científicos de datos que vino, lo aprovecharon bastante bien, pero me di cuenta que venía más gente de fuera, de otros departamentos, que no conseguía situarse. El caso es que no se puede hablar de Deep Learning sin contar un poco la base. Entonces, por eso... ¿Se ve? Sí. Por eso voy a empezar un poco contando lo que es el Machine Learning, explicándolo y luego ya entraré en las peculiaridades del Deep Learning. Voy a hablar también un poco de redes neuronales, la relación que tienen las GPUs en todo esto y vamos a ver un caso práctico. ¿Para qué sirve todo esto del Deep Learning? ¿Qué podemos hacer con ello? Y luego, pues bueno, unas conclusiones al final. Bueno, como esto es una escuela de ingeniería, supongo más o menos la mayoría sabréis programar. Entonces, ¿se os ocurre de alguna forma, usando algún tipo de regla que defináis, para encontrar el coche en la imagen? O sea, por ejemplo, podríamos hacer, yo cojo otra imagen, que sea una rueda, trato de superponerla, voy moviéndolo y donde encuentre lo más parecido, igual, esto es una rueda. Entonces, encadenando unas cuantas reglas, podríamos ser capaces de encontrar este coche. Pero si nos vamos, por ejemplo, a este, aquí ya no vemos las dos ruedas completas, ya está cortado y no es el elemento de forma aislada. Tenemos otro objeto, en este caso el niño, que está interactuando. Con lo cual, todavía podemos hacer otra regla, pero ya empieza a complicarse. Pero claro, tenemos, por ejemplo, la ambulancia que ya no cumple la relación ancho y alto de los coches anteriores. Tenemos aquí el 4x4 que ya no tiene la matrícula en el centro, tiene una rueda. Y luego tenemos el otro coche que, bueno, es... En fin. Con lo cual, vemos que todo esto de las reglas empieza a quedarse un poco limitado. Para esto surge el Deep Learning. Perdón, el Machine Learning. Con ello podemos hacer un montón de cosas, como por ejemplo, reconocimiento de voz. Podemos aprender a etiquetar de forma automática las imágenes, a generar descripciones. Aquí en una de estas imágenes, por ejemplo, la de arriba en la esquina, dice una persona montando una motocicleta en un camino sucio. Esto no lo ha hecho alguien a mano, esto lo ha generado un software que tiene Machine Learning por detrás. Podemos, por ejemplo, hacer dibujos de Paint y que quedan así de chulos, aplicarle el estilo de Renoir, el de Van Gogh. Podemos probar un montón de cosas. Aquí, como luego os van a pasar las transparencias, he dejado unos enlaces por si queréis probar una demo que hay online, muy chula, o un vídeo que tenemos en Viva que explica un poco cómo se hace esto. Y bueno, a mí el ejemplo que más me gusta, este que presentaron la gente de NVIDIA en Ámsterdam hace poco, un coche que se conduce solo. No sé si se ve muy bien. En la parte de arriba ahí el conductor saca las manos por el techo solar para que se vea que no va conduciendo. Entonces, después de contaros un poco la cantidad de cosas chulas que se pueden hacer, vamos a tratar de ubicarlo, definirlo un poco. El Machine Learning es una rama dentro de la inteligencia artificial, es un subgrupo. Y dentro de ello pues hay tres clases importantes. Está el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Yo me voy a centrar un poco en el supervisado, que es el que más me gusta, pero si luego os interesa ahondar, hay un curso en Coursera que está súper bien, yo me lo he hecho y os lo recomiendo. Entonces, yo quise, para que todos partiéramos de la misma base, poner una definición del Machine Learning, pero antes de venir aquí pues le enseñé la presentación a un amigo y me dijo que quitara eso, que me ibais a tirar tomates. Entonces, yo creo que la mejor explicación es la que he puesto aquí en negritas. Machine Learning se trata de aprender mediante ejemplos. Yo no le voy a decir explícitamente qué es lo que quiero. Yo le doy ejemplos para que entienda qué es lo que quiero. Entonces, el aprendizaje supervisado se trata de dos cosas, nada más, clasificación y regresión. Por ejemplo, en clasificación yo le puedo dar una foto pues, de un Pokémon y que el algoritmo me diga, oye, pues este Pikachu de tipo eléctrico, Squirtle de tipo agua. La clasificación lo que hace es, yo le meto una entrada y me va a dar un número entero, que en este caso va a ser la categoría, el índice de la categoría. En el caso de regresión, aquí os he puesto un ejemplo que me gusta bastante, que es el de, bueno,
colocamos una cámara en el salpicadero de un coche y esto es lo que se ve en la carretera. Y entonces lo que tratamos de hacer es predecir el ángulo de giro del volante, de tal forma que el coche se quede en el centro, que pueda conducir. Entonces la regresión lo que hace es, en este caso, generar un número real. En definitiva, tanto en clasificación como regresión, lo que se trata es de aprender un mapeo entre la entrada y la salida. Esta imagen que os he puesto aquí no la he cogido de cualquier lugar al azar en Internet. Esto es una práctica que estoy haciendo del curso de coches autónomos de Udacity. Y bueno, pues eso. Aquí, si intentamos aplicar algún tipo de regla, la verdad es que sería muy complicado. ¿Cómo le decimos que tiene que girar el volante 3 grados a la izquierda? A la derecha es complicadísimo. Entonces, por eso estoy utilizando técnicas bastante más avanzadas de inteligencia artificial. Se supone, la práctica es que yo empiece a conducir, saque datos y el coche, pues bueno, aprenda a conducir como yo. Lo que pasa es que el simulador es muy complicado y mejor lo que quieras que va a acabar en el agua, porque es lo que me está pasando a mí. Entonces, una vez que más o menos tenemos algunas bases, vamos a meternos en el tema del Deep Learning. El Deep Learning, como veis aquí, entra dentro del Machine Learning, pero es transversal a las 3 categorías que os hablaba, de supervisado, no supervisado y por refuerzo. Lo podemos encontrar generalmente en aplicaciones de visión artificial, ahí funciona súper bien, en reconocimiento de voz, procesa lenguaje natural, sistemas de recomendación, pero no se puede aplicar siempre. No todos los problemas se pueden resolver con Deep Learning. El caso es que cuando sí se puede, gana de calle a las técnicas más tradicionales. Y además es que esto del Deep Learning, aunque ahora es popular y tal, no es algo especialmente nuevo. Esto, no todas, pero sí la mayoría de las técnicas se basan en redes neuronales, que se inventaron hacia finales de los 80, más o menos. La definición así un poco más académica que dan, esto es de unas transparencias de Facebook Research, dicen que el Deep Learning es un conjunto encadenado de transformaciones no lineales, que es, bueno, un modelo jerárquico. Pero lo que nos importa, lo que vamos a ver en el día a día, si trabajamos con esto, lo otro es un poco más filosófico, esto es lo que nos vamos a encontrar. Cuando tú tienes un problema de Machine Learning, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen y queremos tratarla de alguna forma, clasificarla, por ejemplo, no introducimos la imagen tal cual. Lo que hacemos es lo que se llama ingeniería de características. Aplicamos el operador Sobel, por ejemplo, o calculamos el histograma de gradientes orientados. Y eso es lo que le metemos al modelo. Es decir, estas características son funciones matemáticas que se aplican. En algunos dominios, estas funciones más o menos las tienes que hacer de forma intuitiva, en otros, como por ejemplo la visión artificial, están más definidas. Entonces, la diferencia respecto a esto y al Deep Learning es que aquí ya no haces ingeniería de características. Claro, alguna gente se puede preguntar, diciendo, joder, si se puede hacer sin tener que romperse la cabeza buscando funciones matemáticas, ¿por qué no lo hacíamos antes? ¿Por qué nos hemos estado complicando la vida? Bueno, pues porque antes no había capacidad. Ahora voy a contar todos los detalles, pero me gustaría que se entendiera bien que no es que nos quitemos las características, lo que pasa es que le decimos al modelo, oye, además de tu tarea, aprende esas características, búscate la vida para hacer lo que te he pedido. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se ha vuelto más común, es más famoso? Bueno, pues se debe a los resultados que podemos alcanzar. Ahora mismo hemos conseguido tener muchos datos anotados. O sea, no nos vale, por ejemplo, con tener 100 imágenes, 500, 1000. Lo que necesitamos es que esas imágenes estén anotadas, que alguien haya dicho, en esta imagen sale un perro, en esta imagen hay un caballo. Es importantísimo. También se debe a la capacidad de cómputo. En los ordenadores, pues, la CPU, la GPU, la RAM, el disco duro, todo ha crecido un montón. Especialmente en este campo lo que nos importa son las GPUs, la potencia que tienen de cálculo. También se ha inventado algún truquillo nuevo, pero bueno, lo más relevante es eso. Pasó en 2012 que hubo un gran éxito en la clasificación de imágenes, que fue lo que ha desencadenado todo lo que viene ahora del Deep Learning. También parte de la revolución es que ahora mismo hay un montón de frameworks libres.
Tú puedes coger Café, Keras, TensorFlow, el que más te guste, y ponerte a probar. No tienes que picártelo todo desde cero, lo cual ayuda bastante. Y esto ahora mismo está en producción. O sea, no es que, por ejemplo, Microsoft o Google, laboratorios de investigación lo estén usando. Es que ahora mismo tenemos empresas como Flickr o Pinterest que lo tienen implementado. Entonces, os hablaba del 2012. Os hablaba de clasificación de imágenes. ¿Qué es lo que pasó? Si os fijáis, ahí en azul, no sé si se distingue muy bien, en el 2012 había, de 2012 para atrás, todos usaban técnicas más tradicionales de Machine Learning. Pero justo en el 2012 hubo alguien, Alex Krzyzewski, que se llama, que decidió probar con el Deep Learning. Y bueno, joder, consiguió romper el récord con unos resultados un 10% mejores. Los resultados son bastante buenos, pero lo importante no fue el resultado, sino que encendió la llama. A partir de ese año, todos los demás dijeron, joder, esto del Deep Learning parece interesante, vamos a ver qué se puede hacer. Y a partir de ahí, todos los demás se metieron de lleno. Entonces, os hablaba de clasificación de imágenes. ¿Qué es la clasificación de imágenes exactamente? El tema está en que en visión artificial, concretamente, hay gente que te habla de identificación, detección, reconocimiento. Si no usamos el vocabulario con propiedad, es complicado saber exactamente qué es lo que nos piden. Entonces, clasificación es la imagen de arriba, es decir, en esta foto hay una persona, hay ovejas, hay perros, y otras tareas que no son esas, es, por ejemplo, la de detección. Ahí no solo te dice que hay personas, que hay ovejas, sino te dice dónde y te dice cuántas. Eso es un poquito más complicado. Entonces, el reto que se consiguió fue en ImageNet. ImageNet son dos cosas. Es un reto de clasificación, donde hay 1000 categorías. Hay, bueno, aquí podéis ver un ejemplo real. Lo clasifica como salamandra de fuego europea, salamandra, anfibio, y son categorías bastante próximas. Y a la vez ImageNet se refiere al conjunto de imágenes. Este reto usaba más o menos 1,2 millones de imágenes. Entonces, una vez que ya sabemos un poquito qué es el Deep Learning, lo importante es, vale, pero esto no nos vale para todo. ¿Dónde podemos usarlo? Por lo pronto necesitas datos a lo bestia, pero muchísimos. Nosotros en experimentos que hemos hecho hemos usado alrededor de 700.000 imágenes. Pero si hay más, funciona mejor. Y además, como os decía, no valen todos los problemas. Necesitamos problemas que sean de una dimensionalidad amplia. Por ejemplo, en visión artificial, la dimensionalidad de una imagen, pues el alto por el ancho, por el número de canales, por 256 valores por píxel. O sea, estamos hablando de una dimensionalidad pues, típicamente mayor que 100.000. Sistemas de recomendación, por ejemplo, serían los usuarios por ítems o por objetos, típicamente más de 1 millón. O sea, estas son las dimensiones que nos movemos. Y donde no se suele recomendar el uso es cuando tenemos lo que se llaman datos tabulares. Por ejemplo, la estructura data frame de Pandas o de Spark, incluso en R, típico que cargas un CSV, es el trabajo habitual de un científico de datos, cargas un CSV y empiezas a analizarlo. Ahí no podrías, porque en este caso la dimensionalidad es el número de columnas. A no ser que tengamos columnas muy a lo bestia, mejor no aplicarlo porque no vamos a conseguir un buen rendimiento. Y bueno, ¿y por qué redes neuronales? Todo el mundo habla de ellas. Pues la verdad es que tienen capacidades bastante interesantes. Son modelos muy versátiles, lo podemos usar para muchísimas cosas. Y algo muy interesante es que el potencial de este modelo aún no se ha alcanzado. O sea, casi cada mes, siguiendo, lo podéis ver en Twitter, en la página de Google Research, casi cada mes se hace un descubrimiento nuevo. Y además tiene la capacidad de aprendizaje suficiente como para evitar la ingeniería de características que he hablado antes. No todos los modelos pueden. Con lo cual vamos a entrar un poquillo más a ver esto de las redes neuronales. Bueno, pues una neurona artificial tiene esta forma. Tenemos una serie de entradas, cada entrada se va a multiplicar por unos pesos. Ese es el aprendizaje. La parte del aprendizaje es por qué pesos lo multiplico. Tenemos que descubrirlo. Y luego todo eso se va a sumar y se le va a añadir un coeficiente.
Hasta aquí, como vemos, son operaciones lineales, sumas, productos y tal, y luego se pasa por una función de activación. El caso es que la capacidad de aprendizaje de una neurona únicamente pues, no es muy elevada, no puede modelar demasiados datos, entonces lo que se hace es agruparlas. Se hace, como podéis ver aquí, en verde está la capa de entrada, rojo es la de salida, en este caso es una neurona porque la salida será una única categoría. Por ejemplo, si tuviéramos 3 tipos de Pokémon, pues serían 3 neuronas. Y lo que tenemos en medio, la definición es que lo que no es ni entrada ni es salida son las capas ocultas. O sea, podría haber más fácilmente. Entonces, vamos a ver un ejemplillo de esto. Os he hablado de la función de activación, pero no he dicho nada, porque quiero no solo contároslo, sino que veáis el porqué. Antes de la función de activación todo eran operaciones lineales, sumas y productos. Entonces, si yo ahora, no creo que se vea, pero bueno, he seleccionado la función de activación lineal, es decir, que no hay nada, y el ejercicio que voy a hacer es, toda esta nube de puntos, voy a intentar separarlas, establecer unas regiones de decisión. Si yo, por ejemplo, mira, yo le doy al play con la configuración que sale por defecto. Esto no llega a nada, es más o menos una mezcla de colores. Pero bueno, estamos hablando de Deep Learning, ¿no? Vamos a ir deep, vamos a meterle capas, vamos a ver qué pasa. Venga, yo le meto aquí un par más, le meto neuronas a cascoporro y taca. Bueno, pues nada, yo no distingo aquí ninguna frontera, de hecho esto es una mezcla un poco. Vamos a pararlo porque no estamos consiguiendo nada. Esto es con funciones de activación lineales. Vamos a cambiar a una no lineal, una típica que se llama ReLU. Si yo comienzo de nuevo, le doy al play, taca, nos lo ha separado. Y ahora no me deja cambiar. Vale, estas las he puesto por si no funciona la página. El caso es que ser lineal, como hemos visto, es una restricción. La capacidad representativa de un modelo lineal es bastante limitada. Por eso nosotros queremos que a la salida de la red neuronal pasarle por una función que sea no lineal. ¿Cuál? Pues bueno, las más habituales son esta que tenéis a la izquierda, que es la ReLU, es bastante habitual y también se suele usar la tangente hiperbólica, la sigmoide. Esa es la idea, que nuestro modelo sea capaz de liberarse de esa restricción, modelar cosas más complejas. Y bueno, ¿y esto cómo se entrena? Os he dicho que lo que queríamos hacer era aprender los pesos. Ese es el proceso de aprendizaje. Pero no tenemos ni idea. Entonces lo que vamos a hacer es, lo inicializamos de forma aleatoria. Cogemos la imagen o el vector o lo que sea el problema, lo metemos por la entrada, calculamos la salida y evidentemente el resultado va a ser una castaña. Esto va a fallar más que una escopeta de feria porque hemos inicializado de forma aleatoria. Pero no pasa nada. Lo que vamos a hacer es calcular el error respecto, si por ejemplo teníamos una foto de un perro y nos ha dicho que es mucho más probable que sea un ornitorrinco, pues vamos a ver esa distribución de probabilidades. Y lo que hacemos es, vamos hacia atrás, propagamos el error de vuelta, vamos a ver qué responsabilidad ha tenido cada neurona en la parte del error, esto es aplicar la regla de la cadena de cálculo, y lo que vamos haciendo es actualizar los pesos. Con lo cual, una vez que hemos hecho este proceso, cogemos el siguiente dato, para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Lo vamos a hacer un montón de veces, con todos los ejemplos. De hecho, cada ejemplo se va a pasar varias veces, con lo cual, al final, lo que conseguiremos es converger. Lo que tratamos es, como tenemos los datos anotados, tenemos lo que debe salir, vamos a tratar de reducir el error, que es lo que vemos aquí. Vamos a usar lo que se llama técnica de gradiente descendiente y vamos a ir poco a poco avanzando de forma iterativa hasta llegar a un punto de convergencia. Lo que pasa con una pregunta que sale aquí, a mí me ha salido varias veces, pues me dijeron, no, esto aplica gradiente descendiente y ya está. Digo, coño, yo un cálculo, a mí me han dicho que derive, que iguale a 0 y fuera. Vale, bueno, pues derivad esto. El caso es que esta curva es
altamente no lineal, con lo cual calcular los mínimos aquí es muy complicado. También depende de la inicialización y como tenemos un montón de mínimos locales, es complejo porque con esta técnica, bueno, y con otras, es habitual quedarse encerrado en un mínimo. Por eso tenemos que, bueno, entrenar con muchos ejemplos, entrenar muchas veces hasta conseguir salir de esos agujeros y llegar a un mínimo. Generalmente no llegaremos al mínimo global, pero bueno, si conseguimos llegar a una solución que nos resuelva nuestro problema, pues eso es suficiente. El caso es que, bueno, las redes neuronales sirven para muchas cosas, pero, claro, como os enseña la superficie esa es muy compleja, entonces si nosotros podemos añadir algo de conocimiento nuestro, eso ayudará bastante al problema. Entonces, hay varios tipos de arquitecturas que dependiendo del problema deberíamos usar unas u otras. La primera es la densamente conectada, las FC es de las siglas en inglés, Fully Connected, es la arquitectura más común. Luego tenemos la red neuronal convolucional, la CNN, que, bueno, si tenéis datos con estructura espacial, como por ejemplo las imágenes, es perfecto, esta es la que debéis usar. Y luego tenemos la red neuronal recurrente, que está especialmente recomendada para cuando tenéis información secuencial. Si tenéis, por ejemplo, alguien hablando, tenéis texto escrito, tenéis vídeos. O sea, esto, la salida que dé no va a depender del dato en concreto, sino de ese dato y lo que había antes. Va a modelar la secuencia. Y como os decía, lo bueno es no tener que picar todo, no reinventar la rueda, no empezar desde cero. Entonces hay distintos frameworks, TensorFlow, Caffe, Torch, por ejemplo. Lo que pasa es que muchas veces en los meetups la gente pregunta, bueno, ¿y cuál toco? ¿Por dónde empiezo? TensorFlow parece que mola, pero no sé. Pues aquí os he dejado un enlace de un artículo que hice hace un mes o algo así, analizando un poco los frameworks más conocidos de Deep Learning. Y bueno, a mí me encanta Keras, pero ahí están mis argumentos, por si luego cuando pase las presentaciones, si queréis, le podéis echar un ojo. Entonces, vamos con el tema de las GPUs. ¿Qué creéis que es mejor, una moto o un autobús? La respuesta es depende. Por ejemplo, si fijamos un trayecto, que yo quiero ir desde aquí a Talavera la Reina, que es mi pueblo. Si yo cojo una moto voy a llegar antes. Pero un autobús puede llevar a mucha más gente. Si lo que medimos es número de personas por unidad de tiempo, el autobús gana. Pero si lo que queremos es minimizar la latencia, es la moto. Pues pasa exactamente igual con la CPU y la GPU. La CPU está preparada para hacer una sola cosa y hacerla muy rápido. Mientras que la GPU, yo he oído a mucha gente decir, no, es que la GPU es muy rápida. No, de hecho es lenta, pero puede hacer miles de cosas a la vez. Lo habitual, pues yo que sé, en un ordenador yo creo que tengo unos 4 núcleos de CPU y en la GPU cerca de 3000, más o menos. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Bueno, entrenar un modelo de Deep Learning en CPU puede tardar meses. Pero si tenemos una GPU lo podemos reducir a semanas o incluso días, con lo cual es bastante interesante. Y mira, bueno, lo que os contaba, la CPU, cada tarea en CPU es más rápida, pero es que podemos ejecutar miles de tareas en una GPU de forma simultánea. Entonces, los algoritmos que se puedan paralelizar en una GPU van a ir de miedo, pero los demás van a ir muchísimo más lentos, los estamos perjudicando. En el caso de Deep Learning, por ejemplo, por término general, sí es un buen candidato a paralelizarlo. ¿Pero nos vale cualquier tarjeta gráfica, cualquier GPU? La respuesta, me temo que no. Ahora mismo lo que viene siendo Deep Learning en GPU es únicamente NVIDIA. NVIDIA y su tecnología CUDA, que nos permite hacer lo que se llama GPGPU, computación de propósito general en una tarjeta gráfica, como una aplicación habitual, pues el cracking criptográfico. Alguien se dio cuenta de que las tarjetas gráficas, bueno, pues están hechas para los videojuegos, para renderizar vídeo. ¿Y qué es al final un videojuego? Tiene imágenes.
Las imágenes son matrices. Entonces dijo alguien, joder, digo, todos estos cálculos que tengo que hacer de matrices en el ordenador igual los puedo enchufar aquí. Y así es como surgió. Entonces vamos a ver dónde podemos aplicar todo esto. No sé si conocéis Kaggle. ¿Alguno conoce Kaggle por aquí? Es una plataforma. O sea, si queréis aprender Machine Learning o ciencia de datos, yo recomiendo entrar aquí. Los foros están muy chulos y vienen un montón de consejos. Es una plataforma de retos. Los tienes desde sencillitos, el típico de Titanic, de ver quién se salva, hasta cosas bastante más complejas. Es un sitio interesante. Cosas más complejas como, bueno, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención este reto. Me ha gustado bastante. Este es un problema que lo que se trata de hacer es clasificar imágenes. Bueno, aquí tenemos 6 tipos de peces. ¿Qué pensáis? ¿Que esto es fácil o es complicado? O sea, fijaos que os decía, el reto de antes, ImageNet, son 1000 categorías. Pues, bueno, aquí tenemos 6. En principio parece más fácil. Pero claro, este es el tipo de imágenes que tenemos. Ya no tenemos el pez entero, tenemos un palo medio, tenemos el anzuelo, cambios de iluminación. No están hechas a la misma hora del día y todo eso influye un montón. O sea, son imágenes complicadas, pero es que estas ya ni os cuento. Es que yo, vamos, o sea, ya no el software, es que yo no sé si sale un pez o no. Es que esto es complicado. Tenemos aquí manchas de agua en la cámara que nos están haciendo la puñeta. Tenemos fotos que es que son de noche y tenemos un foco por ahí en medio que nos tapa un buen cacho. O sea, el reto es complicado. A mí me gusta porque creo que está en la frontera entre lo que creo que soy capaz de hacer ahora y lo que no. Entonces, es la curiosidad lo que me pica. Y otro ejemplo que os voy a poner, este lo he sacado de Udacity. Este es del curso de coches autónomos que estoy haciendo. Una práctica que me salió fue esta, clasificar señales de tráfico. Bueno, aquí se ve un poco mejor que los peces de antes, pero no todos. No todos. Aquí la señal esta que tengo con la flecha amarilla, o sea, porque podréis decir, bueno, no sé exactamente qué es, pero porque estoy lejos. Yo en el ordenador a 2 centímetros no tengo ni idea qué es, si es una señal de 90 o de 30 o de qué. Lo que podemos ver también es que hay mucha variación en la iluminación. Hay unas muy claras, otras muy oscuras, las hay borrosas, las hay más nítidas. O sea, tenemos bastantes... hay variedad. Una de las cosas que vi, nada más empezar este problema, digo, bueno, vamos a ver qué datos tengo. Por ejemplo, si de estas señales de tráfico que tengo abajo, ¿cuál sería la...? O sea, si vamos por Madrid, por ejemplo, lo más habitual, nos encontraremos esta de aquí del medio, la de obras, pero no, nos encontraremos pocas de ciervos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros entrenamos únicamente con las señales que vamos a ver por Madrid, estamos metiendo un sesgo. Estaríamos metiendo muchas señales de un tipo, pero pocas de otras. ¿Qué pasa si esto lo ponemos en un coche y nos vamos a la sierra? Cuando vea una señal de estas de ciervo, como no le ha salido nunca en el entrenamiento, no va a decir que es un ciervo. ¿A qué se va a ir? Pues a lo más probable, a la de obras. Entonces yo hice un histograma y lo que vi fue esto, que estaban completamente desbalanceadas. Este es un problema importante y que hay que arreglar. Entonces, para eso lo que hice fue una técnica que se llama Data Augmentation. Si yo lo que hago es, cojo la imagen original, la desplazo, yo qué sé, 5 píxeles a la derecha, otra vez cojo y la roto un poquito, de 3 grados, le aplico un filtro, le meto ruido y tal. ¿Qué estoy haciendo con eso? Para mí como ser humano la señal es la misma, a mí me da igual si está un poco girada o no. Yo con esto lo que estoy diciéndole al modelo es, oye, esta imagen, no te fijas en el píxel concreto, yo lo que quiero que aprendas es el concepto de señal. La señal es la misma si está girada, si la tengo que mirar hacia arriba, hacia abajo, si hay polvo, me da igual, yo quiero que aprendas la señal, no el resto de cosas. Con esta técnica yo lo que puedo hacer es generar ejemplos sintéticos, con lo cual puedo nivelar cada categoría, puedo generar más de las que faltan. Pero a la vez lo que estoy haciendo es, el modelo es mucho más robusto. Yo la próxima vez que haga una foto y esté un poco desenfocada, va a ser capaz de entender que es la misma señal. Y además, bueno, esto ayuda porque, como os dije, para Deep Learning hacen falta muchos datos y con esto lo que estoy haciendo es generarlos. De hecho, una cosa muy importante en el Deep Learning, sobre todo, especialmente en visión artificial, si quieres aprender Deep Learning, tienes que aprender a generar ejemplos
Da igual los datos que tengas, crea más. Entonces, esto fue la práctica. Yo lo que hice, definí una arquitectura de red. Las primeras capas son convolucionales, lo que os he contado que es perfecto para información espacial. Las azules que son de Max Pool, bueno, lo que trato es de eliminar información redundante, simplificar los cálculos. Y luego hacia el final lo que tengo es redes neuronales densas, las fully connected que decía. Entonces al final, como tengo 43 tipos de señales, la última capa tiene 43 neuronas. Lo que me sale es una distribución de probabilidades y entonces yo me quedaré con la máxima. Haciendo estos truquillos, de hecho lo del data augmentation ha sido clave, ha sido lo más importante, con esto he conseguido una precisión de 0,92 en test, o sea, un 92,8%, que la verdad es bastante bueno. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, bien. Que, bueno, solo nos quedan las conclusiones. Quiero que, o sea, os he contado muchas cosas, pero me gustaría que os quedarais, no las vais a recordar todas, pero bueno, con unas poquitas. Si queremos hacer algo de Deep Learning necesitamos datos, a lo bestia. Si no, bueno, pues podemos aplicar otro tipo de técnicas más tradicionales. Y eso, aprended a generarlos. Luego, Python es el rey de la pista en este campo. Hay varias librerías que aceptan distintos lenguajes, pero generalmente el nexo de unión, el lenguaje clave para esto es Python. Os ayudará bastante. Y bueno, lo que decía, la herramienta es muy importante para no tener que empezar desde cero. Entonces yo os recomiendo Keras, que es bastante alto nivel, es muy sencillita, está muy bien documentada. Y bueno, sobre las GPUs, no es estrictamente necesario, pero dependiendo del problema que estéis resolviendo, acelera bastante. Entonces, una opción es comprarla. Por poner un dato, el modelo tope de gama, la Tesla K80, vale unos $3.200, solo un ejemplo, pero en vez de comprarla, esto habitualmente lo tienen laboratorios de investigación o alguna empresa que se dedique a eso. Pero lo que podéis hacer es alquilarla. En Amazon Web Service, la instancia P2 te deja jugar con una Tesla K80 por $0,2 cada hora. O sea, no está nada mal. De todas formas, para jugar en casa os podéis olvidar de la Tesla K80, que es muy cara, salvo que la alquiléis. Si tenéis cualquier tarjeta gráfica en casa que sea de NVIDIA y que soporte CUDA, que más o menos en los últimos años casi todas las de NVIDIA lo soportan, podéis usarla para esto. Y bueno, si tenéis alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene por aquí? Buenas. Sí, quería preguntar, a la hora de diseñar las redes neuronales, ya sabes qué tipo de capa va a utilizar. Imagínate, sabes que va a utilizar una capa convolucional o una capa Max Pool, pero ¿cómo eliges cuántas capas de cada tipo y cuántas neuronas en cada capa? Perfecto, me encanta que me hagas esa pregunta porque es algo que me hubiera gustado contar y se me ha pasado. O sea, que me estás dando la oportunidad. Esto es artesanía pura. Nadie te lo dice, depende del problema. Si tú tienes muchísimos datos, puedes hacer un modelo más complejo con más capas y más neuronas. Pero si no, tienes que empezar con uno pequeñito. ¿Cuál es el consejo? Empieza con uno pequeñito, mira a ver si consigues aprender. Lo importante no es solo que aprenda tu conjunto de datos, sino que aprenda a generalizar. Es lo que hablaba antes de las señales. Si yo lo entreno para Madrid, me lo llevo a Zaragoza o me lo llevo a Andorra, quiero que funcione también. Entonces, si haces un modelo pequeñito, funciona bien en tu conjunto de entrenamiento, pero en validación o en test no funciona, eso es que no generaliza. Tienes que aplicar distintas técnicas que se llaman regularización, para que aprenda a generalizar. Entonces, tu modelo funcionará un poco peor, puedes aumentar la red, pero esto, lo que te digo, no hay reglas, es ir probando. Esto es ciencia experimental. Al final, después de unas cuantas, coges la intuición de qué es lo que funciona, qué es lo que no, pero nadie te va a decir exactamente. Yo lo que te recomiendo, lo que se suele hacer,
por ejemplo, te vas, la librería Café tiene una arquitectura de referencia al SNET, pues coges y pruebas al SNET. Hay otra muy común, VGG, pues coges y a ver cómo funciona. Yo te recomendaría eso, empezar por las arquitecturas conocidas y luego ya cuando tengas un poco de intuición ya empezar a ajustarlas. Porque claro, luego si tú tienes, por ejemplo, las mismas capas, la misma cantidad de capas, pero una capa, por ejemplo, le disminuye el número de neuronas, no hay investigaciones al respecto que te digan cómo serían los pesos equivalentes. Imagino que tendrías que reentrenar completamente el modelo, ¿no? Sí, si cambias algo de la arquitectura tienes que entrenar desde el comienzo. Lo que pasa, por ejemplo, si hay una estructura de red neuronal que se llama autoencoder, que lo que tiene es, la entrada es igual que la salida, pero tiene un ensanchamiento en el centro. Entonces lo que aprende es a comprimir esa información. O sea, cada cosa tiene sus propiedades. Por aquí arriba hay otra pregunta. Hola. Vale, empiezo yo. Vale. Muchas gracias por todo, pero ¿cómo evitas? Porque yo entiendo esto como está bien todo el sistema de redes neuronales, pero también está mejor el que tú puedas entender qué lógica has seguido. Pero lo que yo entiendo de las redes neuronales es que son como cajas negras mágicas que una vez las entrenas dan una respuesta 90 y mucho por ciento, pero mágica, no sabes por qué. ¿Hay alguna técnica o algo para solucionar esa diferencia de caja negra? Sí, de hecho es un problema bastante habitual, que es la interpretabilidad del deep learning. En muchos casos tú tienes un proyecto y hablas con el cliente y le dices, oye, consigo unos resultados que te cagas. ¿Por qué? No lo sé, no le vale. Entonces, soluciones que hace gente, pues dice, mira, yo te doy un modelo muy sencillito, una regresión lineal, donde saco cada coeficiente, ver qué es lo que importa. No da el mismo resultado, pero te puedo dar una idea de qué parámetro es más importante. Pero bueno, para ver el tema de la interpretabilidad en Deep Learning sí que hay alguna cosilla. Para redes convolucionales se puede ver en cada capa qué es lo que se activa. Por ejemplo, yo le meto una foto de un perro y algunas neuronas se activan, dan más señal. Entonces, lo que puedo hacer al final, esa parte yo sé que funciona, lo que pasa es que no sé exactamente cómo se hace en detalle. Yo lo que puedo ver es en cada imagen, si yo cojo y voy tapando cachitos, yo puedo ver qué parte de la imagen es la que ha activado más neuronas, con lo cual puedo interpretarlo de alguna forma. Un problema que leí hace tiempo era que, bueno, habían entrenado una red neuronal para localizar pesas en un gimnasio. Y cuando fueron a depurarlo, a ver qué era lo que activaba esas neuronas, lo que vieron es que no detectaba pesas. Es que todas las fotos, cuando salían pesas, salía una mano agarrándolas. Entonces la red había aprendido a encontrar manos. Entonces hay alguna técnica, no vale para todo, pero se está estudiando bastante eso, porque es que es un problema. Por ejemplo, lo que se hace, si no me equivoco, George Hotz en Coma.ai, la empresa esta de coches autónomos, creo que decían que usan Deep Learning, pero después no aplica la salida tal cual, sino ya le meten algún tipo de restricción. Si, por ejemplo, vas circulando y de repente da un volantazo, no te interesa, lo que coges es analizas, ya con reglas, y dices, mira, una persona no va a dar un volantazo, este dato es incorrecto. Es eso, ponerle una especie de red por detrás para evitar que la líe. No suele pasar, pero para limitar el impacto de ese error. Bueno, yo quería preguntarte, a la hora de compresión de datos, de reducción un poco de los datos que tienes, ¿recomiendas algún tipo de preprocesado de imagen, estilo reducción de algún canal de color o algún filtro paso alto o algo así? Sí, por supuesto. A ver, lo que pasa que no es algo que te sirva para todo, depende de la aplicación. Si yo quiero localizar, una práctica que tenía hace poco, que era localizar las líneas de los carriles en la carretera, lo que se suele hacer para evitar ruido espacial de alta frecuencia, se aplica un desenfoque gaussiano. Pero es lo que te digo, depende de cada
de cada aplicación. Por ejemplo, si yo quiero encontrar una imagen muy chula de la carretera, quiero encontrar las señales de tráfico, quiero buscar, por ejemplo, las que sean rojas. Yo lo que haría sería pasar del sistema de color RGB, lo convertiría a HSV, que en el canal V es donde viene la iluminación. A mí me da igual que esté más oscura o que esté más clara, yo ahí le puedo dar una tolerancia muy alta. Entonces, lo que te digo, depende del problema, haces una cosa u otra. Por lo general, lo que se suele hacer, como os enseñaba lo de las señales de tráfico, se procesan todas y lo que se hace es escalarlas, que todas tengan un rango entre 0 y 1, por ejemplo. Esa es la normalización. Hay otra técnica que es estandarización, que es le quitas la media y divides la varianza. Eso sí que son, la estandarización y la normalización sí que son cosas habituales para todos los problemas de imagen. Hola. Mi pregunta era, ¿cuándo merece la pena desarrollar tu propio algoritmo de entrenamiento de un modelo y no utilizar uno ya existente? Pues mira, hay Random Forest, SVM, hay algoritmos que llevan años usándose, que se han testado un montón y que son un estándar de facto. ¿Cuándo merece la pena? Pues cuando quieres hacer investigación y publicar y hacer una publicación científica, yo creo que sí merece la pena, pero para el resto de los casos, pues no sé, otra cosa. Sí que puedes mirar el código, puedes ver cómo está implementado, a lo mejor hacer algún cambio. Por ejemplo, si no te gusta una librería, pero empezar desde cero, yo te lo recomendaría únicamente con fines didácticos, para saber cómo funciona, para poder aprovechar al máximo. Pero en otro caso, yo creo que no. Aquí hay otra pregunta. Sí. Por simple curiosidad, me gustaría saber, en el problema tuyo que has utilizado el aumentado de datos, ¿qué mejora con respecto al no aumentado de datos? O sea, ¿qué mejoras has tenido con aumentar los datos? Pues mira, yo creo que este histograma te lo puedo explicar. Si yo no uso aumentado de datos, la primera clase, que es la que... ¿No se ve ya? No. Vale, lo estoy viendo aquí, pero no... Vale, sí. La primera clase es la que menos datos tiene. Si yo no uso aumentado de datos, da igual que aparezca esa imagen, una vez entrena el modelo, da igual que aparezca en test, que no la voy a reconocer. ¿Por qué? Porque como hemos usado una métrica que es... ¿cuál usaba para clasificación? Bueno, la métrica lo que va a tratar es de fallar menos. ¿Y cómo falla menos? Pues diciendo las clases que más ejemplos tiene. Entonces, en concreto, esa categoría no saldría nunca. Para eso ayuda. ¿Para qué más ayuda? Pues, si vemos aquí, por ejemplo, la señal de 30, si yo no hago eso, yo no le hago robusto e invariante a los cambios de iluminación. Entonces, a lo mejor, si es muy oscura, pues no es capaz de clasificarla bien. Gracias. Una última pregunta, ¿alguien? Ahí. Antes habías mencionado cómo, antes de empezar, al principio del todo, para reconocer el coche, se había probado a reconocer una rueda y superponiendo en la imagen, ¿no? Entonces, a la hora de intentar combinar un deep learning con clasificaciones así, ¿en qué punto, o sea, primero entrenarías un sistema y luego eliminarías las imágenes en las que no encuentras una rueda, por ejemplo, o iría antes? Vale, si es un entorno acotado, si no hay cambios, aplica reglas. ¿Por qué? Porque el Machine Learning y el Deep Learning son cosas estadísticas. Hay veces que funciona y hay veces que no. Una regla, si la defines bien, te va a funcionar siempre. Entonces, pero si hay cambios, si te tienes que adaptar, en el caso que veíamos de las señales de tráfico, tú no vas a tener siempre el mismo tono de rojo, va a cambiar.
Te va a cambiar la iluminación, te va a cambiar, pues yo qué sé, si ves la señal en un tramo recto, a lo mejor la ves de una forma y si entras en una curva la vas a ver distinta, con otro ángulo. Si el entorno es cambiante, necesitas inteligencia artificial. Si es constante, no hace falta. Funcionarán mejor las reglas. Yo me refería a la hora de combinarlo. Si ya no usar uno u otro, sino intentar, a raíz de unos resultados en Deep Learning, mejorarlos con reglas. Sí, eso se hace justo para el caso que decía. Por ejemplo, pongamos que un coche autónomo circula bien el 99% de las veces y que de repente coge y la lía, da un volantazo. Ahí es donde se suele, un caso como esos, tú coges el modelo de Deep Learning y por detrás le pones reglas. Le dices, yo quiero, respecto al ángulo anterior, quiero variaciones suaves, poco a poco. Si ves que la está liando, que da un volantazo del 15, coges y cortas. Dices, no, esto no me vale, esta medida es incorrecta, vamos a mantener el ángulo que había. Y esto que vale para los coches autónomos te puede valer para un brazo robótico, por ejemplo. O sea, sí, es buena idea. Es buena idea aplicar reglas en conjunto con técnicas de este tipo. Gracias. Vale, ya no queda tiempo para más preguntas. Muchísimas gracias por la charla.